Hola, mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a este programa que está hecho especialmente para ti, Cimientos Correctos, donde juntos aprendemos lo que la palabra de Dios nos dice y también la ponemos en práctica. Y en este día vamos a ver pues el testimonio de un hombre que, bueno, ya tiene muchos años que murió, pero era un hombre que Dios lo usaba tremendamente en sanidad. Un hombre ya grande, no empezó joven en su ministerio, no recibió desde su juventud o su niñez a Cristo, pero conoció a Cristo a través de su esposa. Su esposa era una mujer que amaba a Dios y en alguna ocasión me acuerdo que en algún libro que leí acerca de la vida de este hombre, eh, su esposa que era cristiana, este señor no le dejaba ir a la iglesia y en donde ellos vivían hacía mucho frío y en una ocasión ella se fue a la iglesia, le dijo, pues yo me voy a ir a la iglesia, tú no quieres ir conmigo, yo me voy a ir a la iglesia. Y él le dijo, si tú sales, te vas a la iglesia, te voy a dejar afuera de la casa cuando regreses. Entonces la mujer se fue a la iglesia, dijo, primero Dios y Dios es sobre todas las cosas en mi vida y se fue a la iglesia. Cuando regresó a la casa, pues ciertamente su esposo, bien lindo, ¿verdad? Lo dejó afuera. Le cerró la puerta de adelante y la de atrás de su casa y esta mujer no pudo entrar y hacía mucho frío, estaba sentada ahí en las escaleras de la entrada de su casa, ahí pasó la noche y mientras estaba ahí sentada y recargada en la puerta de su casa, cuando amaneció, este señor salió y abrió la puerta y la esposa pues se fue hacia atrás, ¿verdad? Estaba recargada. Y lo primero que ella hizo no fue reclamarle, no fue insultarlo. Realmente tenía a Cristo en su corazón, ¿verdad? Era una mujer temerosa de Dios y que estaba haciendo lo que decía, lo que creía, ¿verdad? Cuando esa mujer se levanta, se para, entra a la casa, se despeja y va a la cocina a prepararle el desayuno a su esposo. Y el testimonio de ella y la vida de ella fue lo que cambió y marcó en la vida de este hombre, que ahora nosotros podemos leer sus libros de esta persona y ver el testimonio y ver que era un hombre, pues que Dios lo usaba poderosamente en cuestión de sanidad. Su nombre es Smith Wigglesworth y ya hace muchos años murió, pero ha dejado un legado. Y si nosotros vemos en la vida de él, pues vemos cosas extraordinarias que Dios hacía a través de su mano y en la forma que él actuaba y manifestaba, compartía la sanidad, pues era una manera pues rara, ¿verdad? Porque él a veces golpeaba a la gente y los tumores caían, las enfermedades se iban. En una ocasión él estaba muy enfermo y en la manera que él recibió sanidad, pues él estaba muy enfermo, vino un misionero y lo que hizo fue pues golpear en el área donde estaba enfermo. Y yo quiero decirte que tú y yo no vamos a tener un ministerio ahí de golpeadores, ¿verdad? No vamos a andar dando ganchos al hígado, pero porque tenemos que asegurarnos de que sea el Espíritu Santo el que te esté diciendo, el que te esté guiando y que te esté motivando, ¿verdad? Para que esa enfermedad se vaya. Si no, el que va a recibir el golpe, el trancazo, vas a ser tú, ¿verdad? El que te lo regresen. Si esa enfermedad no se fue. Pero este hombre fue sanado de esa enfermedad que tenía y fue de esa manera. Entonces, de esa manera él aprendió y él empezó a funcionar en los dones del Espíritu Santo. Entonces, él decía en las biografías que puedes leer, decía que era una persona dura. Y tú y yo podemos decir, bueno, era una persona dura, una persona violenta. ¿Por qué era así? Él no se enojaba, no estaba enojado con la persona, estaba enojado con el diablo que estaba destruyendo y matando la vida de estas personas. Entonces él iba en contra de las obras de quién, del enemigo. Y este día vamos a recordar un ejemplo de la vida de este señor. En alguna ocasión, cuando Smith Wigglesworth, bueno, la gente que lo seguía, la gente que iba a verlo, pues no había internet, no había nada del sofisticado ni nada de los medios de comunicación como nosotros lo tenemos. Literalmente tenían que ir a las campañas, tenían que ir a los cultos, ¿verdad? Donde se estaban llevando a cabo los cultos de sanidad. Pero él tenía la costumbre de que al empezar el culto de sanidad, al empezar pues sí, el culto evangelístico de sanidad,
enfermedad, él siempre decía que la primera persona que viniera al frente iba a ser sanada de cualquier enfermedad. Así es como él abría los cultos en su ministerio, y la gente que ya lo había estado escuchando, la gente que lo conocía, estaba lista, estaba expectante de recibir el milagro de esa manera. Y ciertamente la persona que iba corriendo llegaba ahí a los pies de la plataforma, ¿verdad? Pues adelante del culto, era sanada de cualquier enfermedad que tuviera. Y en una ocasión iban dos señoras, bueno, sabían de lo que hacía Smith Wigglesworth. Entonces llevaron a una amiga que tenía un tumor, y era una mujer que tenía un tumor como si estuviera embarazada, así como si tuviese una mujer de 9 meses de embarazo. Y esta mujer tenía ese tumor, estaba muy débil, estaba enferma, de hecho no podía caminar por sí sola. Las mujeres la llevaban, le ayudaban a caminar, a sostenerla, porque estaba muy débil y ya estaba pues muy, muy mala. Entonces, cuando Smith Wigglesworth, en esta ocasión, cuando él está abriendo su servicio y dice, la primera persona que corra, la primera persona que venga aquí adelante va a ser sanada de cualquier enfermedad, pues estas mujeres estaban listas y llevaron a su amiga ahí al frente y la sostuvieron para que ella recibiera la sanidad. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que cuando ellos estaban ahí al frente, este hombre desde la plataforma les dijo a ellas, suéltenla. Y ellas decían, pero no la podemos soltar porque se va a caer, está muy débil. Y este señor les decía a ellas, suéltenla. Bueno, obedecieron la orden que él les dio. Una orden rara, una orden pues diferente, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados nosotros, pero los resultados que él tenía en su vida, pues totalmente a lo mejor diferentes a los que nosotros tenemos. Él estaba viendo resultados en su vida, en su ministerio. Entonces, él les dio la orden a las mujeres, suéltenla, ¿verdad? Y con voz de mando les dijo, y cuando ellas la soltaron, pues esta mujer se fue de boca sobre su vientre, ¿verdad? Sobre el tumor cayó, y las amigas la levantaron, la sostuvieron otra vez, y no pasó nada, ¿verdad? Porque cayó sobre el tumor. La mujer no tenía ni fuerzas ni para detenerse, cayó. Cuando la levantan y la tienen sostenida, él otra vez les dice, suéltenla. Y pues ellas no querían dejarla soltar, ¿verdad? Y se cuestionaban por qué. Bueno, yo creo que más de 3 veces él les estuvo dando la orden que la soltaran. A tal grado de que un hombre de la audiencia le dijo, oye, pero ¿cómo se te ocurre estarle diciendo que la sueltes, verdad? Le dijo con otras palabras que estaba mal, ¿verdad? Que era rudo, que no fuera salvaje, que dejara en paz a esta mujer. Y él volteó y le dijo a ese hombre, yo me encargo de mis asuntos, tú encárgate de los tuyos, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, la última vez que les ordenó a estas mujeres que soltaran a esa mujer, en el momento que él les da la orden para que la soltaran y las mujeres la soltaron, esta mujer cuando empezaba a caer, ella hizo algo, ella se trató de detener y ya no cayó al piso, pero lo que cayó al piso fue ese tumor que ella tenía, ese tumor cayó al piso y ella salió caminando de esa reunión sana, sin tumor, sin su enfermedad, llena de vida. Si tú y yo en la actualidad tuviéramos esa misma actitud que él tuvo, esa confianza y seguridad, no en nosotros, no en nuestras habilidades, sino en Dios, veríamos resultados poderosos. Yo recuerdo hace muchos años, así como él, me ha tocado orar por gente paralítica, gente coja, gente que no ha tenido piernas o brazos o manos o extremidades de su cuerpo. Y en algunas ocasiones cuando empezaba a orar por la gente, pues yo veía al enfermo, veía a un paralítico, veía a un cojo, a una persona que estaba en la cama y yo me iba así sobre de ellas, ¿no? Para levantarlos, para querer orar, para ver el milagro. Pero cuando no veía el milagro, cuando no se levantaban, de repente se me caían, ¿verdad? Y se me venían de boca y caían. Y pues yo con toda la pena y con todo el temor del mundo los trataba de ayudar y los levantaba o me ayudaban y los volvíamos a poner en la silla de ruedas o en la cama.
Y no hacía esto que hacía Smith Wigglesworth. Él realmente no tenía miedo de lo que la gente dijera, no tenía más fe de la que tú y yo tenemos. Todos nosotros nos ha sido dada la medida de fe de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo ahí a la palabra de Dios. Ve conmigo a Romanos 12:3. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ya nos repartió la fe de Dios nos la puso a nosotros, tenemos la fe de Dios en nuestros corazones. Él no tiene, o este hombre no tenía más fe que tú y que yo. Lo que tenía era menos incredulidad, ¿verdad? Menos temor a la gente, menos temor al qué dirán, menos temor al ridículo, menos temor al temor de que y si no pasa nada, y si se cae, y si se muere, y si se golpea, y si quedo en ridículo, y qué voy a hacer. Entonces, te fijas, nada más estamos pensando en nosotros, en el yo, en que no sea... que no se burlen de mí, que no me sienta mal, que no me hagan sentir mal. Y eso nos limita y no nos deja a dar el paso de fe, aventarnos y ser agresivos y ver la manifestación de Dios. Yo sé que hay dones y talentos que el Señor nos dio y Él reparte y da según Él necesita, Él quiere en el momento que se necesite, pero... La palabra de Dios me dice que, por ejemplo, que el don de hacer milagros no es nada más un milagro que va a venir del cielo. Dice, es don de hacer milagros o haces milagros, ¿verdad? Y tú y yo somos los que vamos a hacer ese milagro o lo vamos a provocar, lo vamos a dar el paso de fe para verlo manifestado. Y en el caso del Señor Jesucristo, cada vez que Él oraba por una persona paralítica, le decía, levántate y anda. Y a algunos les tomaba de la mano y en el momento que les ayudaba a parar, sus tobillos se afirmaban o sus piernas se afirmaban y venía el poder de Dios, el poder de resurrección a sus cuerpos y tenían la fuerza y empezaban a caminar o empezaban a saltar, ¿verdad? Así como ese paralítico, la persona que estaba pidiendo dinero, cuando Pedro y Juan lo vieron, oraron por él y tuvieron los mismos resultados. El cojo empezó a caminar y no solamente a caminar, pero entró saltando a la iglesia, ¿verdad? Bien contento y regocijándose porque vio el poder de Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? Le dijeron al cojo, míranos, ve atentamente, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en el momento que este hombre le ayudaron y se levantó, anduvo, sus pies se afirmaron y la vida de Dios vino sobre él. Entonces, cuando tú y yo hacemos algo que el Señor nos ponga a hacer, vamos a manifestar, vamos a provocar el milagro, que el milagro se lleve a cabo. En este caso, Smith Wigglesworth les dijo a las mujeres, suéltenla. Esta mujer también tenía que actuar y tenía que actuar en fe, ¿verdad? Y al principio pues estaba dependiendo totalmente de la fe de sus amigas, porque ellas son las que habían pensado de que, bueno, Smith Wigglesworth es lo que hace al principio, la vamos a llevar, vamos a estar ahí con ellas y va a recibir el milagro. Yo no sé si estas mujeres pensaron, porque muchas veces en la palabra de Dios nos dice, y yo pensaba, y yo creía, y eso de pensar y ese creer nos limita de ver la mano de Dios, de que Él va a hacer el milagro como Él lo quiere hacer. Él te va a sanar como Él quiere hacerlo, pero de la manera que Él lo quiere hacer y quiere usar o use a las personas que Él quiera usar para traer tu milagro o a través de ti mismo. Pero nosotros tenemos que quitar esos pensamientos o esas creencias y dejarlo que Él lo haga. Quitar toda barrera, ¿verdad? Que pueda obstruir, porque esos pensamientos nos pueden limitar. A lo mejor estas mujeres pensaban de que, bueno, Smith va a bajar, va a abrazarla, le va a orar, le va a poner las manos y el poder de Dios va a venir sobre ella y va a ser sanada y ese tumor va a desaparecer. Pero Dios siempre nos sorprende y nos pide que hagamos cosas locas, ¿verdad? Que no tenemos pensado ni planeado, pero es lo que trae el milagro, ¿verdad? Y de la forma que Él lo quiere hacer, pues tú acéptalo. Él lo va a hacer, así que tú créelo y recíbelo. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Yo recuerdo que cuando esas situaciones me pasaban a mí,
Y en algunas ocasiones me sigue pasando, ¿verdad? Que no veo en ese momento la manifestación. En una ocasión estaba orando por una persona que no podía ver. Ya habían orado por él. Yo no sabía que ya había ido a otros cultos, ya habían orado por él. Pero para mí fue el que estaba en la fila y yo pasé el tiempo, le di todo mi tiempo a esa persona, ¿verdad? Que me decía, gracias, ¿verdad? Era un señor americano y me decía, gracias, gracias por el tiempo que me dedicó. Ya habían orado por mí, pero no he visto la manifestación, pero yo sé que Dios ya me sanó y lo voy a ver. Y yo decía, pero ¿por qué no la veo? ¿Verdad? A mí me causaba, pues ahora sí que sorpresa o coraje decir, si ya oré, si ya declaré, ¿por qué no lo estoy viendo? O sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿Verdad? Eso es lo que provoca en mí cuando yo no veo una sanidad. No es de que, híjole, ahora pues ya sales como perrito con la cola entre las patas, ¿verdad? De que pues tú nada más hiciste lo que pudiste y nada más oraste. No, tú y yo vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros llegamos, el reino de Dios llega y está a la mano. Y el reino de Dios es vida, es salud, es sanidad, es prosperidad, es libertad, es amor, es gozo, es paz, es creatividad, es justicia, es paz y es gozo. Entonces tú y yo tenemos que manifestarlo. Y en algunas ocasiones cuando la gente se me caía, bueno, pues ya la siguiente vez decía, no, hombre, pues yo no oro, mejor que ore otra persona, ¿verdad? Porque luego si no pasa nada. Pero ahora he aprendido con el tiempo que cada vez que el enemigo me dice, ¿y si no pasa nada? Pues yo le digo, ¿y qué tal si pasa? Entonces, antes de que lo piense dos veces, ya voy y oro por la persona o hago lo que el Señor me esté mostrando qué hacer. En muchas ocasiones que he andado en la calle, en restaurantes, en plazas, en lugares y veo alguna situación, veo una persona enferma que está paralítico, está cojo, mi corazón es ir detrás de ellos, es ir a darles vida, es ir a hacer cosas. Pero muchas veces, no sé cuántas veces, pero muchas veces me he limitado yo para ir a orar y a liberar al cautivo por mis pensamientos, de que me está limitando diciendo en mis pensamientos, y si no pasa nada, y tú cómo vas a ir, y tú quién eres, y tú quién te crees, ¿verdad? Y en algunas ocasiones he dicho, ¿sabes qué? Cállate, ¿verdad? Voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, y entonces ya voy y actúo, ¿verdad? Y ya voy y me acerco con la persona. Pero yo creo que yo no soy la única, ¿verdad?, que tiene esos pensamientos ni que se siente pues débil o con inseguridades. Yo creo que pues muchos o la mayoría tenemos esos mismos tipos de situaciones. Pero yo quiero decirte que así como tú y yo, que somos miembros de una iglesia, a lo mejor no somos ni pastores, ni evangelistas, ni esto, ni lo otro, pero somos miembros de una iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, y el mismo Dios el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos ya habita en ti y en mí, opera en nosotros. Ahora yo quiero que tú y yo nos animemos, y yo quiero decirte que sí podemos ver al muerto resucitar, sí podemos ver al cojo andar, sí podemos ver al paralítico al cielo, al que está con diabetes, al leproso, al que tiene cáncer, al que tiene leucemia, al que tiene todo tipo de enfermedades o dolencias o enfermedades degenerativas. Dios lo puede hacer, y aún el más endemoniado, ¿verdad? Pues todo demonio se sujeta al nombre de Cristo, y Dios nos puede usar, y tú te vas a sorprender en el momento que tú te atrevas a hacerlo. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es, así como en este caso este hombre, ¿verdad? Pararse firme, confiando y sabiendo lo que Dios nos ha dicho, confiando y sabiendo que la palabra, que Dios es verdadero, que Jesús es el sanador, nosotros nada más somos sus instrumentos, que Dios, dice la palabra, que Dios es el que hacía milagros extraordinarios o inexplicables o especiales a través de la mano de Pablo, porque Dios estaba con él. Y si Dios hacía esos milagros a través de la mano de Pablo, pues Dios los quiere hacer a través de tu mano, de mi mano, de tu boca, de ti. Los quiere hacer el Señor Jesucristo. Así que levántate, empiece a creerle. Yo sé que tú tienes un vecino o una vecina que está enferma, pues crúzate, ve y anímate, atrévete a hacerlo y vas a ver la gloria de Dios. Tú has estado a lo mejor pidiendo y creyéndole a Dios de que tus vecinos son salvados y ahora conocen a Cristo, pero no has ido a orar por ese enfermo. Tienes miedo, tienes temor de que si vas y se muere, bueno, pues lo
lo resucitamos, ¿verdad? Si ya oraste, si se murió, pues ahora pues vamos a poner en práctica el orar por los muertos y verlos resucitados. Dios es un Dios de milagros, pero está esperando que alguien le crea. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a tener que hacer? Nosotros vamos a tener que quitar la incredulidad, vamos a tener que quitar esa duda, ese temor a la gente, temor al qué dirán, esas inseguridades y saber que Dios está con nosotros y plantarnos firmes, ¿verdad? El enemigo te va a decir, no puedes, y tú le vas a tener que contestar, sí puedo. El enemigo te va a lanzar oportunidades para que fracases, pues no las agarres, no las tomes, dile, no las tomo, no las quiero, ¿verdad? No las recibo, yo soy más que vencedor, soy victorioso y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tú y yo vamos a tener que dar el paso de fe hasta que esta mujer que estaban sosteniendo, ella estaba agarrada, estaba sostenida en los brazos de sus amigas, estaba muy confiada, estaba muy segura, estaba muy tranquila, pasivamente esperando a recibir ¿qué? El milagro en su cuerpo, el milagro en su vida. Pero muchas veces vamos a tener que actuar y vamos a tener que arrebatar lo que el enemigo nos está robando. Y hasta que esa mujer dejó de caerse, o bueno, trató de no caerse, en ese momento el poder de Dios vino y ese tumor desapareció. Yo cada vez que voy a un lugar a orar por personas de cáncer o con leucemia o de todo tipo de enfermedades, yo les animo a la gente para que crean, ¿verdad? Y les comparto la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tú levantas y exaltas a Cristo y la gente va a ser atraída a Él, ¿verdad? La gloria y la honra es para Él. No necesitan saber ni siquiera ni cómo me llamo, ni de qué iglesia vengo, porque no voy promoviendo ni un nombre, ni mi nombre, ni el nombre de una iglesia. Voy promoviendo y levantando el nombre de Jesucristo, que es el que los va a salvar, es el que los va a sanar, es el que los va a liberar y es el que va a rescatar y restaurar sus vidas. Y en una ocasión llegué a ese lugar donde voy a orar por los enfermos, y a la entrada en el lobby estaban dos jóvenes. Cuando yo los vi, vi la muerte en los dos. Yo no sabía de qué estaban enfermos, pero fue lo primero que yo vi en ellos, vi a la muerte. Entonces, cuando estoy platicando con ellos, resulta que los dos tenían cáncer de próstata. Los dos estaban padeciendo de la misma enfermedad. Les decía, bueno, pues son parientes o de dónde vienen. Venían de ciudades diferentes, pero los dos estaban padeciendo de la misma enfermedad. Entonces, cuando yo les empiezo a compartir, uno estaba con el celular, ni me hacía caso, estaba en su mundo, pues no me prestaba atención. El otro estaba atento. Y en un momento el Señor me empezó a dar palabras de conocimiento y palabras de revelación acerca de la vida de él, que yo le empecé a describir su vida y le empecé a hablar de tal manera que dejó el celular y se me quedaba viendo el muchacho, de que pues asombrado de cómo sabía yo lo que le estaba diciendo y de las cosas que le estaba mencionando. El otro muchacho que sí estaba atento, finalmente los dos recibieron a Cristo, oré por ellos y echamos fuera ese espíritu de muerte que estaba sobre ellos. Sus rostros inmediatamente fueron cambiados y hace una semana los volví a ver. Y es impresionante ver el rostro, el cuerpo y la semblanza de estos jóvenes. Uno de ellos estaba ya seco, ¿verdad? Por el cáncer, por la enfermedad, por la muerte, que no solamente estaba gobernando en ellos, pero operando en ellos. Y el otro joven que acabo de ver, señor joven, pues ya no tiene el cáncer, ¿verdad? Ahora nada más va a venir a que lo chequen, pero ya ese cáncer se le fue. Entonces, he visto personas que cuando tú ves a personas que tienen cáncer o tienen deformidades, en los ojos naturales te afecta, te puede afectar. Recuerdo en una ocasión una hermana me acompañó a orar por los enfermos, una hermana muy dadivosa, que es muy desprendida, siempre llevaba cosas para dar y comida para las personas. Y en una ocasión llegué después que ella y la encontré afuera en la calle y le dije, ¿qué pasó, hermana? ¿No entró a ver a los enfermos? Dijo, no, hermana, me salí, la fui a buscar, pero no aguanté, me salí. Y le digo, ¿por qué? Dijo, y ya me describió lo que había visto, el tumor en una persona. Era un tumor muy grande en su cara y pues su cara estaba deforme y todo.
y dice, no, no soporté eso. Entonces ya entramos y yo estuve compartiendo la palabra de Dios y a mí me da coraje, ¿verdad? Me da coraje lo que el enemigo viene a hacer en nuestras vidas. Entonces cuando tú y yo oramos, no vamos a pelear, no es con la gente, ¿verdad? No es para decirle, ay, es que tú has de haber pecado, has hecho eso. No, es el enemigo lo está queriendo matar. El enemigo viene a robar, viene a destruir la vida, las familias, las generaciones. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra toda la obra de maldad que están en las regiones celestes, ¿verdad? Nosotros, nuestra lucha no es contra la persona, sino es contra el que está destruyendo la vida de las personas. Y cuando tú y yo conocemos la autoridad y quién es el que nos gobierna y quién es el que va delante de nosotros, entonces podemos decirle a toda enfermedad que se vaya. Como le digo ahora en el nombre de Cristo Jesús, que toda enfermedad, que ese cáncer se seque desde la raíz, se muere ahora y sale de ti ahora, y todo efecto secundario por tratamientos también sale de ti sin causar daño en tus riñones, ni en el hígado, ni en el páncreas. En el nombre de Cristo Jesús, ni en tus riñones sale sin causar daño y sea redimido por el poder de la sangre de Jesucristo, por las llagas de Jesucristo, sea sanada, liberada, rescatado ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y ese tumor ordeno que se seque desde la raíz y no puede regresar, ni puede tocar tu vida, ni a tus generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Recíbelo en el nombre de Jesús.